En cuanto se reclinó en aquella silla ergonómica desorbitadamente cara, con una mueca de suficiencia que delataba su victoria en alguna mezquina disputa de oficina, supe que ese día se contaría en los anales de los chismes de la empresa. Su voz rezumaba esa confianza arrogante y perezosa de quien confunde su cargo con su personalidad. Tu placa, tu portátil y tu dignidad, ahora mismo, sobre mi escritorio. Sin preámbulos, sin explicaciones, una ejecución pública ante recursos humanos y dos analistas junior de ojos desorbitados que se quedaron petrificados como si hubieran tropezado con la escena final de un thriller. Incluso hizo una pausa después de dignidad, como si esperara una risa enlatada. No le di la satisfacción de una réplica. Ni súplicas, ni regateos. Me quité la placa con un movimiento fluido, la coloqué junto al portátil que ya había apagado y, para rizar el rizo, dejé mi taza de café al lado, como si estuviera escenificando un catálogo de saldos de oficina. Luego me di la vuelta y salí. El aire del pasillo se sentía más denso, como si el propio edificio supiera que algo estaba a punto de cambiar. En el aparcamiento, no lloré. No me enfurecí. Me senté en mi coche, con las manos en el volante, sintiéndome extrañamente lúcida. 18 años en esa empresa, y este crío, este fantasma de consultora para engordar su currículum, ¿creía que podía arrebatarme mi dignidad con una frase ensayada y una sonrisa? La ofensa apenas rozó la superficie comparada con la verdad mayor. No tenía ni idea de a quién acababa de despedir, porque bajo el empleado educado, con su cardigan, que habían conocido todos estos años, se escondía alguien que, de forma silenciosa y metódica, había construido la llave maestra de toda la operación. Sus inicios de sesión, sus portales seguros, cada apretón de manos cifrado que hacía latir a la empresa. Todo pasaba por un servicio llamado Offguard Solutions. Un servicio que yo había fundado años antes de que me ofrecieran un escritorio. Y oculto cuidadosamente en el contrato de licencia maestra, escrito en blanco y negro, había una cláusula tan simple que debería haber sido imposible de pasar por alto. La licencia solo sería válida mientras yo permaneciera empleada en la empresa. Si me despedían, la licencia se extinguía conmigo. Salí del aparcamiento lentamente, casi saboreando la idea. Aún no era venganza, no exactamente. En ese momento, era solo un recordatorio para mí misma de que el juego no había terminado. Apenas había empezado. La empresa quizás no sentiría las ondas expansivas hoy, pero llegarían. Y cuando lo hicieran, no serían ondas. Serían maremotos. De camino a casa, pensé en cuántas veces a lo largo de los años había arreglado las cosas entre bastidores. Cuentas bloqueadas un domingo a las 3 de la madrugada. Ejecutivos que no recordaban sus propias contraseñas antes de presentaciones importantes. Brechas de seguridad repentinas que podrían habernos hundido si no hubiera actuado con rapidez. Los jefes nunca recordaban esos momentos, pero yo sí. Y recordé cómo cada agradecimiento de la alta dirección venía seguido de más trabajo acumulado en mi plato, sin más compensación. Al llegar a casa, la ira se había enfriado, transformándose en algo mucho más agudo. Me serví una taza de té, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil personal. Inicié sesión en el panel de administración de Offguard, mi panel de administración, y comprobé el estado de la licencia. Activa, todavía funcionando, porque el papeleo de recursos humanos aún no se había procesado por completo en su sistema. Pero cuando lo hiciera, esa llave maestra desaparecería. Cada empleado, desde el becario de verano hasta el CEO, se encontraría mirando una página de inicio de sesión sin poder acceder. Cerré el portátil sin hacer nada. El timing era crucial. Si quería que esto doliera a las personas adecuadas, necesitaba dejar que se estrellaran de bruces contra el problema. Sin disparos de advertencia, sin sutiles empujones, solo el momento inevitable en que la sonrisa arrogante de mi nuevo jefe se disolviera en confusión, luego en miedo, y finalmente en pánico. Me recliné en mi silla, sorbiendo mi té, y dejé que el silencio de mi apartamento me envolviera. Por primera vez en años, no estaba atada a un teléfono de la empresa, esperando el próximo mensaje urgente. Podía sentir cómo mis hombros se relajaban, mi pulso se estabilizaba. Era libre, y ellos, aunque aún no lo supieran, estaban a punto de aprender el verdadero coste de despedir a la persona que poseía las llaves de su reino. Allí, en aquella oficina estéril, mi placa, mi portátil y mi supuesta dignidad estaban pulcramente dispuestos sobre su escritorio. Pero la verdadera palanca, esa seguía firmemente en mis manos. Y pronto, el teléfono que ahora no sonaba se iluminaría con llamadas que nunca habrían pensado tener que hacer. El viaje a casa se sintió extrañamente ligero, como si acabara de bajarme de una atracción en la que había estado atrapada durante demasiados años. El horizonte se difuminaba, el tipo de tarde gris que hace que todo parezca teñido de agua sucia. No estaba reviviendo la escena en su oficina. Ni humillaciones a cámara lenta, ni ensayos mentales de lo que debería haber dicho. Eso no valía mi tiempo. En cambio, estaba pensando en algo mucho más satisfactorio. Offguard Solutions. Ese nombre probablemente no significaba nada para él. Para mí, significaba todo. Lo construí cuando trabajaba como autónoma, mucho antes de que esta empresa supiera siquiera mi nombre.
En aquel momento, era solo un proyecto ingenioso, una autenticación centralizada que podía escalar sin romperse. Con los años, se convirtió en mi as bajo la manga, licenciándolo a través de mi propia sociedad de responsabilidad limitada mientras lo integraba silenciosamente en cada rincón de su infraestructura. Portales de clientes, cuadros de mando internos, repositorios de código, nóminas, todo pasaba por Offguard. Y aquí está el detalle clave. Oculta en el acuerdo de licencia, justo debajo de la sección con todo el aburrido texto legal, había una cláusula tan limpia que podía cortar cristal. Esta licencia seguirá siendo válida únicamente mientras el fundador nombrado, mi nombre, esté activamente empleado por la empresa de consultoría. Terminación del empleo, voluntaria o de otro tipo, resultará en la terminación inmediata de la licencia maestra. Sin periodo de gracia, sin excepciones cuando lo escribí por primera vez. Nunca esperé necesitarlo. Era solo una salvaguardia, una forma de asegurar que si una empresa quería usar mi tecnología, me mantendría en nómina o negociaría nuevos términos. Durante 18 años, estuvo allí, acumulando polvo silenciosamente, mientras yo mantenía todo el sistema funcionando como una conserje invisible del mundo digital. Nadie lo cuestionó. Nadie siquiera recordó que existía. Lo que significaba que cuando mi jefe sonrió con suficiencia al despedirme, estaba cortando el mismo árbol en el que estaba sentado. A medio camino de casa, me sorprendí sonriendo en medio del tráfico. No la sonrisa educada y forzada de oficina que había perfeccionado a lo largo de los años. Una sonrisa real, de esas que se ponen cuando sabes algo que nadie más sabe. El aguijón de la traición se estaba disolviendo, reemplazado por algo más frío, más limpio, cálculo. Hoy me habían quitado algo, sí, pero también me habían proporcionado la situación perfecta para un jaque mate. Pensé en el mapa de la infraestructura que había dibujado años atrás. Cada flecha que regresaba a Offguard, si la licencia moría, cada flecha se convertía en un callejón sin salida. Intentarían los trucos habituales, cuentas de respaldo, scripts de recuperación, llamar a consultores externos, pero el sistema estaba diseñado para rechazar cualquier cosa sin una clave maestra válida. Y la única forma de obtener esa clave ahora, al entrar en mi camino de entrada, sentí esa rara claridad eléctrica que solo llega cuando el próximo movimiento es obvio. No necesitaba apresurarme. De hecho, cuanto más esperara, peor sería para ellos. En este momento, probablemente todo todavía funcionaría bien. El papeleo de recursos humanos no llegaría al sistema hasta más tarde esta noche, quizás temprano por la mañana. Para entonces, los primeros tickets de incidencias empezarían a aparecer. Alguien no podría iniciar sesión en la cuenta de un cliente. La solicitud de un desarrollador fallaría. Alguien en contabilidad se quedaría fuera del sistema de nóminas. Pequeños fallos al principio, de esos que se achacan a la mala suerte. Pero cuando se dieran cuenta de que era sistémico, sería demasiado tarde. Todos los departamentos estarían paralizados, los clientes estarían llamando. Las fechas límite explotarían. Y mi nuevo jefe, estaría sentado en su oficina de cristal viendo cómo su imperio se paralizaba sin tener ni idea de cómo reiniciarlo. Apagué el coche y me quedé allí sentada un minuto, con las manos apoyadas en el volante. No iba a volver y exigir una disculpa. Ese no era mi estilo. Iba a dejar que el silencio hablara. Que me llamaran a mí, no al revés. Y cuando lo hicieran, sería la voz calmada y serena al otro lado, recordándoles exactamente a quién habían subestimado. Al entrar en mi casa, me di cuenta de algo extraño. No me sentía desempleada, no de la manera en que la gente lo describe, con pánico y temor invadiendo. Me sentía desvinculada, más ligera, como si hubiera estado cargando silenciosamente con toda la operación sobre mi espalda durante casi 2 décadas y finalmente la hubiera soltado. Y lo mejor de todo, estaban a punto de descubrir lo pesada que era en realidad. Empezó antes de lo esperado. Había calculado una noche entera de margen antes de que aparecieran las primeras grietas, quizás incluso hasta media mañana de mañana, pero a las 3 de la tarde, mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Miré, esperando una llamada de spam o una notificación de entrega. En cambio, era un mensaje de Mark, uno de los ingenieros senior con los que había trabajado durante años. Hola, no puedo iniciar sesión. Raro. Sin preámbulos, sin contexto, solo eso. Podía imaginarlo sentado en su escritorio, frunciendo el ceño ante su monitor, intentando la misma contraseña 3 veces antes de rendirse y enviarme un mensaje por viejo hábito. Memoria muscular. Ya ni siquiera estaba técnicamente en su directorio, pero en su cabeza, yo seguía siendo la que arreglaba las cosas. No respondí. No porque no me cayera bien Mark. Él era de los buenos, pero este no era su problema a resolver, y desde luego ya no era mi trabajo intervenir. Además, esto era solo el primer temblor, el verdadero terremoto aún estaba por llegar. Unos minutos después, mi teléfono personal vibró de nuevo. Esta vez, no fue un mensaje. Fue una notificación de Slack, lo cual no tenía ningún sentido, ya que mi cuenta de Slack de la empresa había sido desactivada en el momento en que salí. Desbloqueé mi teléfono por curiosidad y vi el mensaje sentado allí como un pequeño regalo del universo.
El portal de clientes está lanzando 4003 por todas partes. ¿Quién tiene las credenciales de administrador para Offguard? Esto está explotando. El remitente claramente no pretendía enviarme un mensaje. Mi número personal debía haber estado vinculado a algún registro de contacto antiguo en Slack de hace años. Me imaginé a esa persona escribiendo frenéticamente, enviando el mensaje y luego dándose cuenta de que acababa de contactar con la persona que su nuevo jefe había echado públicamente horas antes. Me reí, puse el teléfono boca abajo y me levanté. Fui a la cocina, llené la tetera y dejé que el ruido blanco del agua golpeando el acero llenara el silencio. Ya estaban entrando en pánico por el acceso de los clientes, y por lo que parecía, el interruptor de desconexión de la licencia aún no se había propagado por completo. Eso significaba que lo que estaban viendo ahora era solo el acto de calentamiento. Mientras el agua se calentaba, me apoyé en el mostrador y pensé en lo predecible que era todo esto. La arrogancia de la gente que cree que los sistemas funcionan por arte de magia en lugar de por mantenimiento. La forma en que nunca notan las manos silenciosas que impiden que la máquina se atasque hasta que esas manos desaparecen. 18 años de trabajo invisible, y esto es lo que sucedió menos de una jornada laboral después de que me fuera. La tetera hizo clic. Vertí el agua sobre la bolsita de té, observando cómo el color florecía entre el vapor. En algún lugar de la ciudad, probablemente estaban en una sala de guerra, arrastrando cada portátil libre a la batalla, ejecutando diagnósticos, haciendo ping a servidores. Alguien de legal probablemente estaba siendo involucrado porque cuando los sistemas de los clientes se apagan, los contratos empiezan a susurrar cosas desagradables sobre penalizaciones por incumplimiento. Y mi nuevo jefe, lo imaginé de pie con los brazos cruzados, intentando proyectar control mientras su voz subía de tono con cada actualización fallida. Llevé mi té al sofá y me hundí en los cojines. No volví a mirar mi teléfono. No era necesario. Los mensajes seguirían llegando. Cada uno más frenético que el anterior. Los dejaría acumularse como correo sin leer, un monumento silencioso al hecho de que su red de seguridad había desaparecido. Sorbiendo el té, no sentí culpa. Esto no era sabotaje. Era la consecuencia natural de una decisión que habían tomado con los ojos bien cerrados. Querían mi placa, mi portátil y mi dignidad sobre el escritorio. Bien, pero olvidaron que yo todavía poseía la cerradura, y ellos acababan de deshacerse de la única persona que tenía la llave. Y ahora, pensé, reclinarme y dejar que el vapor me calentara la cara, lo único que tenía que hacer era nada. Absolutamente nada. La máquina se estaba desenrollando por sí sola, y yo estaba finalmente fuera, viéndola suceder como una implosión a cámara lenta. Al amanecer, el goteo se había convertido en una inundación. Me despertó una quietud que antes me parecía imposible. Ni el teléfono vibrando, ni correos electrónicos urgentes a las 6 de la mañana, ni pings de Slack previstos, solo silencio. Me levanté perezosamente y fui a la cocina. Preparé café y miré mi teléfono por costumbre. Incluso sin abrir ningún mensaje, podía ver la tormenta gestándose en las previsualizaciones. Una docena de mensajes de números que reconocía. Otra media docena de otros que no. Breves explosiones de pánico, nómina bloqueada. VPN muerta. ¿Quién reseteó Prod? Y el que me hizo resoplar mi café. ¿Todavía tienes acceso de administrador por casualidad? Al otro lado de la ciudad, en esa caja de cristal que llamaban sede. El verdadero espectáculo estaba en marcha. A las 8:15, todos los departamentos lo estaban sintiendo. Marketing no podía abrir los paneles de campañas. Ventas no podía iniciar sesión en el CRM. Los ingenieros estaban completamente bloqueados del repositorio de código. Tus solicitudes de push rebotaban como correo no entregable. Incluso, recursos humanos, el departamento de RRHH, siempre puntual, no podía acceder a las nóminas. La mitad de los sistemas de soporte vital de la empresa se habían apagado de la noche a la mañana. Y luego estaba mi antiguo jefe. Me lo imaginé pavoneándose en el centro de TEI, todo chulería y volumen, intentando ahogar el hecho de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En su mundo, cualquier problema era solo un fallo temporal. En realidad, la licencia maestra de Offguard Solutions había expirado silenciosamente en medio de la noche y toda la capa de autenticación se había apagado. Sin clave maestra significaba que no había inicio de sesión, punto. Los informes se habrían estado acumulando en el rastreador de incidentes, cada uno etiquetado como crítico. Banderas rojas a través de los sistemas internos gritando, acceso denegado. Clientes llamando porque sus propios inicios de sesión estaban muertos, preguntándose si habían sido hackeados. Y allí estaba él, gritándole al director de TI que lo arreglara. Como si pudiera reiniciar un sistema cuyo cerebro acababa de ser extirpado. La ironía era casi perfecta. Menos de 24 horas antes, se había parado delante de RRHH, con una sonrisa de suficiencia, diciéndome que dejara mi dignidad sobre su escritorio, sin darse cuenta de que lo que realmente se estaba llevando era la única persona que sabía dónde estaban las llaves del reino y cómo usarlas. Ahora esas mismas llaves habían desaparecido, y,
Él estaba golpeando una puerta cerrada sin saber que había sido soldada desde fuera. Me imaginé la cadena de escalada saliendo de control, intentando scripts de recuperación que fallaban instantáneamente. Jefes de proyecto celebrando reuniones de emergencia sin herramientas para gestionarlas. El equipo de finanzas mirando paneles en blanco, preguntándose cómo iban a cerrar el trimestre cuando la plataforma de contabilidad ni siquiera les dejaba entrar. Cada arreglo se estrellaría de bruces contra el mismo muro. Error de autenticación. Pero la verdadera diversión aún estaba por llegar. En este momento, la mayoría de la gente probablemente pensaba que se trataba de una interrupción aislada. Un pequeño fallo del servidor, quizás un mal parche aplicado durante la noche. Se dirían a sí mismos que se resolvería para el almuerzo. Para primera hora de la tarde, empezarían a darse cuenta de que no era un fallo. Para la noche, se estarían preguntando si era recuperable en absoluto. Tomé otro sorbo de café y miré por la ventana. El aire exterior se sentía fresco, nítido. En algún lugar ahí fuera, un hombre que creía haber dejado su huella despidiéndome estaba aprendiendo en tiempo real que la huella que realmente había dejado era en el casco de su propio barco, y el agua entraba a toda prisa. Dejé mi taza y sonreí porque lo mejor de todo esto era lo poco que tenía que hacer. Había preparado los dominós hacía años. Lo único que había hecho ayer era apartarme silenciosamente y dejar que la gravedad hiciera el resto. El colapso no estaba llegando. Ya había comenzado y yo estaba exactamente donde quería estar. Fuera, seca, caliente y observando. A media mañana, el optimismo falso se había disipado como la niebla bajo el sol de verano. Ya habían agotado la fase de apagar y volver a encender horas antes. Y ahora la cadena de escalada había llegado al punto en que la gente hacía preguntas peligrosas. El tipo de preguntas que no tenían respuestas fáciles. En algún lugar de una sala de conferencias abarrotada, el director de TI estaba consultando diagramas de flujo, rastreando flechas a través de los registros de autenticación. Cada intento de inicio de sesión, cada apretón de manos fallido. Cada pieza de tráfico tenía una cosa en común. Estaba siendo enrutada a través de un proveedor al que la mayoría de ellos ni siquiera habían oído hablar. El nombre estaba allí, en la parte superior del diagrama, en letras Neat Sans Serif. Offguard Solutions. El director de TI se reclinó y dijo, no tenemos cuenta con esta gente, ¿verdad? Las cabezas se giraron hacia los jefes de proyecto. Miradas en blanco. Algunos murmullos sobre tal vez revisar contratos de proveedores antiguos. Nadie en esa sala se dio cuenta de que estaban mirando el corazón palpitante del sistema de seguridad de la empresa porque para ellos era solo infraestructura de fondo, algo que siempre había estado allí, trabajando silenciosamente. Excepto el director financiero. Él no estaba en la sala. Pero cuando el diagrama llegó a su bandeja de entrada, algo parpadeó en el borde de su memoria. Hace años, antes de esta oleada actual de ejecutivos, antes de los muros de cristal y los eslóganes de rephrase cultural, él aprobó un acuerdo para una plataforma de autenticación. Una que una contratadora senior había avalado personalmente. Una mujer que la había integrado ella misma, la había hecho a prueba de balas y juró que podía manejar el crecimiento durante décadas. La mujer, casualmente, que acababa de ser escoltada fuera del edificio ayer por la tarde. Se frotó las sienes, intentando recordar los detalles, algo sobre que la licencia estaba ligada a ella, pero había asumido que era simbólico, solo una forma de marcarla como el contacto principal. No tenía ni idea de que era literal. Y para cuando conectó esos puntos, el equipo legal ya estaba al teléfono con Offguard Solutions, intentando averiguar por qué su licencia maestra estaba de repente muerta en el agua. La conversación fue breve. La representante, alegre, casi disculpándose, confirmó que la cuenta existía, confirmó que el sistema funcionaba perfectamente por su parte y confirmó la razón de la interrupción. Su contrato de licencia maestra establece que el acceso continuo depende del empleo activo del fundador nombrado. Ese empleado ya no figura como activo en su sistema. A partir de las 2:17 a.m., la licencia se rescindió automáticamente. No había margen de maniobra en la redacción. No, quizás podamos lanzar una actualización o le daremos una extensión de cortesía. Era como si un disyuntor se hubiera disparado. La única persona que sabía dónde estaba el panel acababa de ser despedida. Me imaginé al equipo legal intentando explicar esto a mi antiguo jefe, observando cómo su expresión pasaba de la irritación a la confusión y luego a esa lenta realización de horror cuando se dio cuenta de que el proveedor del que nunca había oído hablar, era la única razón por la que la empresa podía funcionar. Viéndolo intentar enmascarar con bravuconería mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo llevaría reconstruir un sistema de autenticación desde cero. El reloj ya estaba en marcha. Cada minuto significaba más clientes bloqueados, más plazos incumplidos, más ingresos sangrando hacia el sumidero. Y la belleza del asunto, todavía estaban en la etapa en la que pensaban que podían resolverlo sin mí. Aún no lo sabían, pero estaban de pie en una habitación con una puerta cerrada, y la llave no solo se había ido. Estaba en mi cajón de la cocina, junto a las cucharas, y no planeaba entregarla gratis. La llamada llegó justo después del almuerzo, justo cuando estaba a medio camino de unas obras de pasta,
disfrutando del tipo de día lento y sin prisas que no había tenido en casi 2 décadas. Mi teléfono se iluminó con un número que conocía de memoria, la línea principal de la empresa, directamente desde la fortaleza de cristal y malas decisiones. Dejé que sonara 2 veces, el tiempo justo para hacerle preguntarse si iba a cogerlo antes de deslizar. Su voz era diferente, todavía con ese filo agudo que creía que le hacía sonar en control, pero más suave ahora, con miedo en los bordes. Hola, empezó, la falsa familiaridad ya desmoronándose. Necesitamos que desbloquees el sistema. No, ¿podrías? No, ¿te importaría? Estaba formulado como una demanda, pero el trasfondo era una súplica pura. El tipo de tono que usa la gente cuando intenta disfrazar la desesperación con autoridad. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente como para que lo sintiera. Luego, con calma, tendrás que hablar con Offward Solutions. Una pausa. Podía oír voces de fondo. Estamos hablando con ellos. Han dicho que la licencia está ligada a ti. Correcto, respondí. Mi voz se mantuvo calmada, plana, y como ya no estoy empleada allí, la licencia está terminada. Su sistema está funcionando exactamente como debería. Otra pausa, esta vez más larga. Me imaginé que apretaba el teléfono con más fuerza, sopesando su próximo movimiento. Entonces, ¿qué se necesitaría para que la reinstalaras? La pregunta salió a regañadientes, como si le doliera incluso pronunciar las palabras. No sonreí, no en voz alta. Internamente, estaba saboreando el cambio. Hace menos de 24 horas, me estaba diciendo que dejara mi dignidad en su escritorio. Ahora, me estaba llamando, usando mi nombre como si fuéramos socios en el mismo lado de una crisis. El latigazo cervical era delicioso. No estoy en posición de discutir eso ahora mismo, dije, manteniendo mi tono tan neutral como un guión de atención al cliente. Tienen la información de contacto de Offward. Sugiero que trabajen a través de ellos. Antes de que pudiera responder, colgué. No abruptamente como para parecer mezquina, sino limpia, decisivamente, como si la conversación hubiera llegado a su fin natural. Dejé el teléfono y di otro bocado a la pasta, como si nada hubiera pasado. La verdad es que esa llamada me había dicho todo lo que necesitaba saber. Habían superado el punto de pretender que se trataba de una interrupción menor. Habían chocado contra el muro y se habían dado cuenta de que no había forma de superarlo sin mí. Mantuve mi cara de póker por una razón. Cuanto más tiempo pasaran en ese caldo de incertidumbre, mejor sería mi posición. Cada hora que pasaba era otra entrega fallida, otro cliente enfadado, otro miembro de la junta haciendo preguntas incómodas. Y cuanta más presión sintieran, más dispuestos estarían a aceptar términos que hoy despreciarían. Afuera, la luz invernal se desvanecía, proyectando largas sombras por el suelo. Adentro, no sentía prisa, ni urgencia por perseguir. Ya habían hecho el primer movimiento, y ni siquiera se acercaba a su último. La balanza de poder se había inclinado, y ellos lo sabían. La única pregunta que quedaba era cuánto les iba a costar inclinarla de nuevo. Para la mañana siguiente, las ondas se habían convertido en maremotos que se estrellaban directamente contra la sala de juntas. Por lo que supe después, a través de los chismes que sobreviven a cualquier brecha de seguridad, el CEO había convocado una reunión de emergencia a las 8 en punto. No una de esas reuniones educadas y dirigidas por agenda. Esta era del tipo en el que la gente aparecía pálida, agarrando café que no habían tenido tiempo de beber porque los 5 principales clientes de la empresa amenazaban con irse antes de que terminara la semana. La reunión comenzó repasando los hechos. El fallo de acceso ahora era total. Herramientas internas, portales de clientes, integraciones de proveedores, nóminas, repositorios de código, todo muerto. Los métodos de trabajo provisionales durante la noche habían fallado. Los intentos de eludir la capa de autenticación del proveedor habían fallado. Incluso intentar crear nuevas cuentas había fallado. Cada camino conducía de vuelta a una puerta, y esa puerta estaba soldada. Luego llegó la parte que debió sentirse como un puñetazo en el estómago. Alguien finalmente sacó el acuerdo de licencia original de Offward Solutions. Nadie se había molestado en leerlo en años. Era uno de esos PDFs antiguos enterrados en una unidad compartida etiquetada como algo aburrido como contrato, proveedor, final, PDF, pero allí estaba, claro como el día. Esta licencia permanecerá válida únicamente mientras el fundador nombrado, mi nombre completo, esté activamente empleado por la empresa. La terminación del empleo, voluntaria o de otro tipo, resultará en la terminación inmediata de la licencia maestra. Sin excepciones, sin lenguaje vago, sin margen de maniobra. A prueba de balas. Quienquiera que la hubiera redactado, yo, lo había hecho con una precisión quirúrgica. Se dice que la sala quedó tan en silencio que se oía el zumbido del sistema de ventilación. El CFO carraspeó, ya sudando. Entonces, la despidieron ayer. Fue entonces cuando uno de los miembros de la junta, un tipo mayor que había estado allí desde los días de lucha de la empresa, giró en su silla y miró directamente a mi antiguo jefe. ¿Por qué?, preguntó lentamente. ¿Despidió a la única persona que tenía las llaves del reino?
Por lo que entiendo, mi jefe intentó restarle importancia. Alguna tontería sobre reestructuración organizativa, optimización de costes y alineación de talento con las necesidades futuras. Pero cuanto más hablaba, más vacilaba su voz. Porque en ese momento, rodeado de ejecutivos con rostros impasibles, no podía disfrazarlo de otra cosa que de lo que era. Un error de cálculo catastrófico con sus huellas dactilares por todas partes. El CEO no dijo mucho, pero cuando lo hizo, fue lo suficientemente agudo como para cortar el aire. ¿Tiene un plan para arreglar esto? Mi jefe tartamudeó algo sobre estar progresando. El director de TI, Dios lo bendiga, intervino sin dudarlo. Con respeto, no. No hay arreglo sin ella. El silencio que siguió debió ser brutal. Me imagino a los miembros de la junta intercambiando miradas, las realizaciones asentándose como cemento húmedo. La empresa no se enfrentaba a una interrupción del sistema. Se enfrentaba a las consecuencias de despedir a la única persona que era el sistema. Los teléfonos vibraban durante la reunión, correos electrónicos furiosos de clientes, noticias de contratos que estaban siendo puestos bajo revisión. Cada hora que pasaba significaba ingresos perdidos y una ventana cada vez menor para contener el daño. Y allí estaba mi jefe, en el centro de la tormenta que él había creado, obligado a explicar por qué su primera gran medida había sido deshacerse de la única persona que mantenía toda la operación de colapsar. Casi podía imaginarlo, agarrando el borde de la mesa, sintiendo que la habitación se inclinaba en su contra, dándose cuenta por primera vez de que este ya no era solo su problema. Este era su legado tomando forma. Una decisión desastrosa escrita en tiempo real conmigo como la nota a pie de página que lo perseguiría el resto de su carrera. No tardaron en aparecer grietas más allá de la sala de juntas. Al mediodía, la historia se había filtrado a través de las habituales fisuras y llamadas escuchadas aquí y allá por clientes descontentos. En cuestión de horas, la noticia circulaba entre proveedores y cuentas importantes. La empresa había perdido el control de su propio sistema de autenticación, no tenía problemas, no estaba en mantenimiento, había perdido el control. Para los grandes clientes, esa frase era el equivalente a gritar, fuego, en un teatro abarrotado. Los socios proveedores empezaron a cerrar silenciosamente las integraciones, temiendo que la interrupción se filtrara en sus sistemas. Los clientes llamaron a sus equipos legales para revisar las cláusulas de salida. Algunos fueron directamente a la prensa, amenazando con filtrar la historia a menos que obtuvieran garantías. Garantías que mi antiguo jefe no podía dar. Me imaginé ahora sentado bajo esas luces empotradas de la sala de juntas. El CEO frente a él, la mitad de la junta inclinada hacia adelante como lobos olfateando sangre. ¿Tiene una copia de seguridad?, preguntó uno de ellos, sin rodeos. Su respuesta, según el pajarito que todavía tenía mi número, fue el golpe de gracia. No, el sistema estaba centralizado. Una pausa, luego bajo presión. No hay forma de restaurar el acceso completo sin ella. Los miembros de la junta ni siquiera intentaron ocultar sus reacciones. Algunos negaron con la cabeza. Uno se rió entre dientes. La expresión del CEO fue la peor de todas. No enfadada, ni siquiera decepcionada, solo una mirada fría y calculadora de alguien que ya estaba midiendo si su carrera merecía ser salvada. Para cuando terminaron, la grieta pública se estaba convirtiendo en una falla. Los clientes estaban copiando a la mitad del equipo ejecutivo en correos electrónicos fulminantes. Los proveedores querían prueba escrita inmediata de que el problema estaba bajo control. Nadie se creía la línea oficial de dificultades técnicas por más tiempo. Solo puedes usar esa excusa durante una hora, quizás dos, no entrando en el segundo día. Mientras tanto, mi propia bandeja de entrada, personal, no corporativa, empezaba a parecer una mesa de negociación. Los primeros mensajes eran educados. Hola, quizás podríamos charlar. Luego llegaron los ligeramente más urgentes. Esperamos resolver esto rápidamente. ¿Podemos discutir los términos? Al final del día, abandonaron por completo el pulido corporativo. Dígame su precio, por favor. El cambio de tono era casi artístico. Menos de 48 horas antes, me decían que dejara mi dignidad sobre su escritorio. Ahora, las mismas personas estaban prácticamente de rodillas, pidiéndome que les entregara las llaves de su propia puerta principal. No respondí. Todavía no. Que sudaran un poco más. Cada hora que pasaba apretaba el torniquete, y yo sabía que el momento preciso para moverme aún estaba por llegar. Podía ver claramente el arco de ello. El creciente pánico, la vergüenza pública, el punto de quiebre donde el orgullo cedía bajo la presión. Ese sería el momento en que intervendría, calmada, razonable, en control. Por ahora, cerré mi portátil y preparé la cena, imaginando esa sala de juntas como un colapso a cámara lenta en un edificio antiguo. No necesitas empujar cuando la gravedad ya está haciendo el trabajo. La invitación llegó a través de un tercero neutral, alguien de la junta al que realmente respetaba. Sin postureo corporativo, sin amenazas veladas, solo una simple petición. ¿Estaría dispuesta a asistir a una reunión para discutir una resolución? El tono me dijo todo lo que necesitaba saber.
No me llamaban para negociar. Me llamaban para conceder. A la mañana siguiente, entré en la misma sala de juntas donde mi jefe había escenificado su pequeño juego de poder días antes. El ambiente era diferente ahora, tenso, quebradizo, el aire cargado de esa ligera estática de personas que no han dormido lo suficiente. Alrededor de la larga mesa estaban sentados el CEO, el director financiero, la mitad de la junta y, al final, él. La sonrisa se había ido. Su piel tenía ese aspecto pálido y ceroso de alguien que ha vivido bajo luces fluorescentes y vapores de cafeína, y sus ojos apenas se encontraron con los míos. Me hicieron un gesto para que me sentara. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y la abrí con la misma calma y precisión que una vez usé para solucionar sus sistemas. Dentro había un solo documento, mi propuesta de licencia revisada. Deslicé copias por la madera pulida como un croupier que reparte una mano ganadora. Los términos eran sencillos. No había lugar a dudas sobre el cambio de poder. Nuevas tarifas, el triple de las originales, pagaderas por adelantado, una duración de contrato lo suficientemente larga como para asegurar que no se tentarían a reestructurarme de nuevo pronto. Y en una cláusula que hizo que algunos miembros de la Junta se miraran de reojo, una disculpa personal escrita de mi ex jefe, reconociendo en lenguaje claro el error de juicio que había llevado a la terminación de la licencia. Aquella no era por el dinero, era por principios. El CEO cogió el documento, escaneándolo sin decir una palabra. El director financiero ya estaba anotando números, calculando lo que costaría este rescate. Mi antiguo jefe se quedó paralizado, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él, como si se quedaba lo suficientemente quieto, pudiera desaparecer en la silla de cuero. No tardó mucho. El CEO dejó los papeles, me miró directamente a los ojos y dijo, «Firmaremos». El bolígrafo se movió rápidamente, las firmas se apilaron en una prolija tinta azul. Cuando llegó el momento de que mi antiguo jefe firmara su parte, su mano tembló ligeramente. No sonreí. No me regodeé. Simplemente observé el momento en que se comprometió por escrito y delante de testigos a la lección más cara de su carrera. Cuando terminaron todas las páginas, recogí la carpeta, me levanté y les di las gracias por su tiempo. El CEO asintió. El resto de la junta evitó mi mirada, ya centrando su atención en cualquier control de daños que viniera después. Salí de esa fortaleza de cristal con el contrato en la mano y la tranquila satisfacción de alguien que no solo había ganado, sino que había reescrito las reglas del juego en el proceso. Detrás de mí, sabía que su carrera había terminado. No inmediatamente, quizás, pero inevitablemente. Un hombre no sobrevive a un error tan público. No cuando está grabado en la historia de la empresa como la semana en que perdieron el control de sus propias puertas. Afuera, el aire frío me golpeó la cara como una pizarra limpia. Tenían su acceso de vuelta, yo tenía mis términos cumplidos, mi influencia intacta, y mi supuesta dignidad exactamente donde siempre había estado, mía para conservarla, y esta vez, lo sabían. Sois los verdaderos MVP de la jungla de oficina. Gracias por ver. Pegada a ese botón de suscripción o la cafetera podría olvidarse de vuestro próximo brebaje.